Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Con el Mañanero y cumpliendo con la cuota de educación, orientación y contacto con realidades sociales que se presentan aquí y en el mundo, tenemos aquí la distinguida visita de Juan Carlos Guerra. ¡Eso! Para ponernos en contexto con lo que está pasando en el mundo. Adelante, bienvenido. Bienvenido, Juan Carlos. Buen día a todos ustedes y buen día a la gente que nos escucha y nos ve, porque mucha gente nos ve en YouTube, sobre todo. Sobre todo. Vamos a que la gente pueda entender lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Antes que yo quiero que me permitan rendirle tributos aquí a quien yo considero que es la Soy la Luna del siglo XXI, que es Isaura. ¡Ay! Como una madre para nosotros, ¿no? Bueno, no por la edad, no por sino la edad. por eso le puse del siglo XXI. Por el ¿no? peso, por las condiciones que le adornan. Gracias. Okay. Es completa. Me encuentro el zapato muy grande, pero Así lo es, agradezco. así es completa, es completa. Aprendí de mi abuelo. Ella sí. Siempre llega ¿Y por qué donde te boda, tipo? Con la china en la Ella es mano noble, siempre. tú sabes, ella es noble. Te En este admiro, te caso, admiro. Cooking Victoria sería el Manolo Zuna del siglo XX. Ahí Sí, está. muchas gracias. Muy merecido. Y aquí tenemos Margaret Thatcher. No, Ay, no. ay no. La dama de hierro de aquí. Ay, no. Una mujer preparada. Bueno, a Charles Atlas tenemos. Ah, sí, claro. ¿Quién es Charles? Bienvenido, Está bien. bienvenido. Ah, sí. El El fortachón. tipo. Ok. Vamos arriba. Dale. El conflicto de Ucrania y Rusia tiene un origen que quizás en la prensa no se da a conocer con mucha frecuencia porque nos enfocamos solamente en lo que está pasando ahora. Y tiene un origen en 2013, finales de 2013. Ucrania iba a ingresar a la Unión Europea, correcto, pero Vladimir Putin, Rusia, no estaba de acuerdo con eso. Presionó al presidente de entonces, Víctor Yukashenko, para que eso no ocurriera. Cuando suspenden la firma del acuerdo de Ucrania con la Unión Europea para ser parte de la Unión Europea, pues se desata una rebelión estudiantil en Ucrania que se conoce como el Euromaidan. Esa situación que provocó muertos abrió las puertas para que Ucrania se dividiera. Y era una división hasta geográfica. El occidente de Ucrania estaba de acuerdo con ir a la Unión Europea. Y la parte este de Ucrania, que es la que está más cerca de Rusia, estaba opuesta a hacerlo. ¿Qué pasa? Todas esas provincias que estaban ahí, esas regiones del este de Ucrania, que son el Donetsk, el Lugansk y Crimea, tenían una situación de rebeldía, lógicamente alimentada por Rusia. Vamos a hablar claro, porque en términos geopolíticos esas son cosas que suceden. Esa financiación de eso dio lugar a que en el año 2014 la República Autonómica de Crimea se planteara un referéndum. ¿Para qué? Para preguntarle a su gente si se anexionaba a Rusia. Y ese referéndum lo ganó el sí con un 97%. Ay, mamá. Eso desató una violencia, lógicamente, del gobierno de Ucrania contra Crimea. Y entonces dio pie para que Rusia en el año 2014 interviniera en Crimea y se anexionara la península de Crimea. Es importante este tema porque es la zona de más recursos estratégicos. Es la zona donde se producen los minerales, de los recursos, las materias primas que tiene Ucrania, fundamentalmente carbón mineral. Y entonces toda esta zona se dio esa primera crisis. Esa primera crisis trajo como consecuencia que tanto el Donetsk como el Lugansk también se rebelaran. Y ahí se creó lo que se denomina la guerra del Donbass, que estamos hablando ya de 2015. Esa primera guerra promueve una especie de acuerdo, que es lo que da origen a la crisis de hoy. El acuerdo que se hace en la ciudad de Minsk, en el que participaron como testigos y como facilitadores del acuerdo Alemania y Francia, es el denominado Cuarteto de Normandía, porque se firmó en la ciudad de Normandía, en Francia. Y ese acuerdo lo que tenía 12 puntos, pero los básicos eran desmilitarizar la zona, que se estatuyera en Ucrania un nuevo régimen que reconociera como entidades autónomas, no repúblicas por sí, a Donetsk y a Lugansk, y que
se llamaran a elecciones para esa nueva institucionalidad. ¿Qué pasa? Y aquí es que viene el problema. En todo este tiempo, el gobierno de Ucrania ha estado dando largas a ese acuerdo. Y entonces, tanto Rusia como las autoridades del Donetsk están pidiendo que ese acuerdo se cumpla. Es en el entendido de que Ucrania dice, nosotros firmamos ese acuerdo en condiciones de debilidad. Y entonces esas condiciones de debilidad de ese acuerdo nos hacen que sea incumplible para nosotros. Rusia demanda el cumplimiento de ese acuerdo. Entonces, en esa tensión que ha habido durante todos estos años, estamos hablando 5, 6, 7 años, a finales de año pasado, Rusia empezó a movilizar tropas a la frontera con Ucrania, en la parte a mandarle gente. A mandarle gente para allá. Eso evidentemente, Ucrania dice, pero ustedes están violando el acuerdo de Minsk, porque el acuerdo de Minsk decía que 50 millas hacia Rusia y 50 millas hacia Ucrania no podían haber tropas ni de Rusia ni de Ucrania respectivamente. Entonces, el rompimiento de este acuerdo es que crea la tensión y entonces, como una medida que toma Putin para iniciar, para prever la invasión, termina entonces la semana pasada reconociendo como repúblicas a Lugansk y a Donetsk. Y entonces es a partir de ahí, con el argumento de que él va a defender allí las personas que hablan ruso. Los prorrusos. Los prorrusos, sí. correcto. Se le dice así, pero son realmente personas que hablan el idioma ruso. Por estar evidentemente más cerca. Correctamente. En ¿No? términos Recordemos fronterizos. que el pueblo ruso se fundó, el pueblo ruso se fundó en Kiev, en lo que es hoy la capital de Ucrania. Entonces ha habido una disputa histórica tradicionalmente, en el entendido de que hay una parte de Rusia que entiende que Ucrania les pertenece, lo que pasa un poco entre China y Taiwán para que la gente comprenda un poco. Entonces, esa es la situación tal cual de la guerra en este sentido, en este momento. Ahora bien, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se niega Putin, primero, a que Ucrania entre a la Unión Europea? Y segundo, que es también otra parte de la invasión, es que Putin o Rusia se opone a que Ucrania entre a la OTAN. ¿Y por qué se opone a que entre a la OTAN? Muy sencillo, porque la OTAN tiene un principio básico de que el que cuando es contra un miembro es contra todos. De hecho, el acuerdo que da fundamento a la OTAN lo establece así, que es un mecanismo para defensa militar colectiva. Lo dice taxativamente. Entonces, Putin, lógicamente, dice, caramba, tenemos el segundo país en territorio más grande de Europa, que es Ucrania, haciendo frontera con Rusia. Yo no voy a querer tenerlo en manos de la OTAN, que es un potencial enemigo nuestro. Entonces, tanto por ese aspecto como por el aspecto económico, recordemos que Rusia le sirve a Europa el 40% de toda la energía que ellos consumen. El gas, sobre todo, morirían de frío si él decide exactamente. cerrar la llave en buen dominicano. Exactamente. Entonces, esto ha desatado ahí toda una situación que tiene el mundo en expectativa. Habría que ver cómo va a escalar la situación, sobre todo porque Ucrania tiene armamento nuclear. De hecho, Chernobyl, que fue tomada por los rusos, está en Ucrania. Para los que no conocen un poco de Chernobyl, yo les recomiendo una serie que tiene HBO sobre Chernobyl, son 5 capítulos, es una joya la serie y también relata muy fielmente todo lo que ocurrió en el accidente nuclear que hubo allí. Entonces, todo este contexto crea muchas expectativas de parte de todo el mundo. La primera, la más importante, tiene que ver con el aspecto económico, por el impacto que tiene el hecho de que uno de los principales productores de petróleo y de gas natural del mundo, que es Rusia, en una zona en donde hay, además de mucha producción, mucho transporte, sobre todo en el área del Mar Negro, que esa es otra cosa. La única salida al mar que tiene Rusia, al Mar Negro, que es el mar más importante porque tiene la mayor cantidad de recursos y la mejor vía para transportar su gas natural, es vía Ucrania. Entonces, si la tiene en manos de enemigos, lógicamente, pues puede tener algún tipo de inconveniente. Entonces, todo este aspecto de la parte económica en primer lugar, el hecho de que las sanciones que se le han puesto a Rusia en el ámbito económico puedan afectar a Europa y por ende puedan seguir en cascada a los demás países del mundo. Estamos en una economía globalizada.
también nos tiene a todos en vilo. Pero también hay otra parte, porque pudiera generar otro aspecto en el ámbito político más que en el económico. Y si el conflicto escala y Europa y Estados Unidos deciden intervenir directamente, ¿qué puede pasar con el armamento nuclear que tienen Rusia, Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea como Alemania y Francia? Dios nos libre. O también pudiera darse otro tipo de conflicto que está ahí latente, que es el de China y Taiwán, que tiene los mismos argumentos que tiene Rusia para intervenir a Ucrania, son los mismos argumentos que puede tener China para intervenir en Taiwán. Es decir, el precedente sentado ahí pudiera generar una situación, claro, esta es una situación extrema. Hasta ahora estamos viendo únicamente la parte del efecto que vamos a tener inmediatamente en el ámbito económico. Eso no lo despinta nadie. Ahora sí estamos todo el mundo procurando de que haya algún tipo de entendimiento para que el conflicto no vaya a más que las consecuencias económicas. Dicho sea de paso, en este mismo instante, informa a la prensa, ya una comisión de alto nivel de Ucrania y una comisión de alto nivel de Rusia están reunidos en Bielorrusia para empezar las negociaciones. Ucrania, su presidente, Zelensky, que se ha catapultado ahora con la forma en que ha salido a defender su pueblo. Mucha gente pensaba que iba a salir huyendo. Él es comediante. Fue comediante. De hecho, a mí me sorprendió porque el primer discurso que él dio el martes pasado, él hasta lloró. Yo dije, bueno, este va a ser el primero que va a salir huyendo. Pero el hombre como que cambió la dinámica y se ha plantado como todo un líder, como debe ser un líder en momentos como esos. De hecho, su respuesta a Estados Unidos cuando le ponen a su disposición una extradición del país para evitar cualquier situación en contra de su persona, él dice que lo que le hace falta no es un paseo, sino municiones. Así es. En buen dominicano, el tipo está entregado. Correcto, ¿no? Y Alemania, contrario a su tradición después de la Segunda Guerra Mundial de no exportar armamento ofensivo hacia otros países, ha estado ahora, va a enviar, si no me equivoco, mil misiles hacia Ucrania como un aporte. Dale. Una pregunta, un poco como de manejo. Si la OTAN sabía que no podía apoyar a Ucrania porque no pertenecía a la OTAN, pero ellos sabían que era inminente el ataque de Rusia, ¿por qué esperar que Rusia intervenga y los ataque para ahora decir, sí, le vamos a llevar ayuda? ¿Por qué esperar a después del conflicto y no salvaguardar a Ucrania antes de que Rusia lo intervenga? Mira qué pasa. En ámbito de política exterior y de derecho internacional, el respeto a los tratados tiene que ser muy puntual. El convenio en el que se forma la OTAN dice claramente, así como dice que hay una defensa militar colectiva, también dice que no pueden entrometerse en conflictos en los que no haya miembros de del tratado, que se llama OTAN porque es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero le hicieron creer a Ucrania que lo iban a proteger, por eso dice el presidente ahora me han dejaron solo. Lo asusaron, dale, que nosotros te ayudamos. Dale, que nosotros estamos aquí. Vanle 10. Diablo, te dije. No, porque él no ha atacado. ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Que no. Él no es miembro de la OTAN. Está bien, pero que la OTAN lo sabía. Y esperaron que ahora es irreparable lo que ellos le están haciendo a Ucrania. Ahora vamos a ayudar a Ucrania. ¡El diablo! No, porque ¿qué es lo que pasa? Es que las implicaciones que tiene eso también... Pelea. Ahora diplomacia, después que le dieron piña. No, siempre ha sido diplomacia. Lo que pasa es que quizás las condiciones que se han puesto sobre la mesa no han sido convenientes para que las dos partes lleguen a acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la OTAN? Cuando tú ves los miembros, cómo se ha ido expandiendo la OTAN, tú te das cuenta que realmente se está acercando a Rusia, porque todos los miembros que han entrado a OTAN del 2000 hasta la fecha han sido o ex miembros de la Unión Soviética, colindantes, exactamente, o países afines a la Unión Soviética en lo que se denominaba anteriormente el Pacto de Varsovia. Entonces, es evidente que Putin no quiere tener al mayor territorio vinculado a la OTAN. Además, es una de las economías más fuertes de la zona también. Entonces, es una situación compleja. La verdad es que uno trata de explicarlo en términos digeribles, pero ahí hay muchos detalles que convergen, que hace muy difícil tomar una decisión radical en un sentido o en otro. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de China,
China, que tiene una situación parecida con Taiwán, aunque ha manifestado su acuerdo tácito con Rusia, porque no es al azar que hace 3 semanas estuviera el presidente Putin en China y que se hicieran una foto Xi Jinping y Putin. Claro que China está metiendo correctamente, le fue a preguntar, pero fíjate que ellos sí, le fue a preguntar. Le doy. Pero fíjate Chin, que chin, ellos, ¿en qué tú estás? pero fíjate que ellos públicamente se mantienen en un lenguaje neutro. Mete mano. Y no evitan condenar a Rusia. Y a la par también dicen, no, pero pónganse de acuerdo. Sí, con pónganse respeto a la de acuerdo. soberanía. Hablen entre Realmente esa es la dinámica de la diplomacia china. Una pregunta, ¿y cuál es el papel o la responsabilidad que puede tener Estados Unidos dentro del conflicto? Porque Corea del Norte, por ejemplo, acaba de emitir unas declaraciones de que entiende que parte de la culpa de lo que está pasando la tiene Estados Unidos, que se creen los policías del mundo y que pueden intervenir en todos los casos que suceden. Entonces, ¿cuál es el papel y la responsabilidad que tienen específicamente? Mira, es evidente que aquí hay un juego de poder. El mundo ha cambiado y quizás Estados Unidos es el último en darse cuenta de ese cambio, porque hasta 2013, 2014 el mundo era unipolar, es decir, la única fuerza importante, la única gran potencia en el mundo era Estados Unidos. Sin embargo, eso ha evolucionado, sobre todo desde esa muestra precisamente de fuerza que dio Rusia ese año al tomar Crimea, y estamos en un mundo tripolar en el que está el poder de Estados Unidos, el poder de Rusia y el poder de China, y en una menor medida, aunque con una gran incidencia, la Unión Europea, pero que la Unión Europea hace de comodín de Estados Unidos. Es claro, exactamente, es claro que son menos rebuseros, más conservadores. Es claro que Estados Unidos está alimentando a Ucrania y que va a seguir empujando. Lo que quizás no quisiera Estados Unidos es entrar en un conflicto de frente sin tener alguna razón que lo... Última dos, José. Mira, desde tu punto de vista, para ver si nos puedes... Jay. No, desde tu punto de vista. Polonia pertenece también a la OTAN y Polonia hace frontera con Ucrania. Vamos a imaginarnos el negativo escenario de que Rusia logró derrocar al gobierno de Ucrania y Rusia logra el control de Ucrania. Puede pasar lo mismo con Polonia porque entonces estaría en la misma situación. Hacen frontera y Polonia sí pertenece a la OTAN. Fíjate algo, ya Polonia había ingresado en el momento en el que la Unión Soviética estaba desintegrada. Y segundo, el presidente de Rusia no era Putin, quien ha venido con la línea de retomar el protagonismo internacional. El que se entregó de Putin. Es Putin. Entonces, ya como ese ingreso se dio anterior, ya lo que tendría que hacer Rusia, lo que haría Rusia sería es mantener relaciones de cordialidad y de distancia con Polonia, pero sabiendo que un enfrentamiento con Polonia sería un enfrentamiento con toda la OTAN, lo que implica tener de frente a Estados Unidos, a Canadá, Alemania, Francia. Exactamente. Última. Yo considero que él no tiene intención de parar en Ucrania. O sea, yo creo que él hasta como que no reconstruya la Unión Soviética, no va a parar. Pero con lo de que decía Manolo, lo que quería agregar es que yo no creo que la OTAN tenía conocimiento, como tú dices, de que ellos sabían que se iba a meter, que sí o que ya Putin había tratado de incluso en temas diplomáticos y tema de invasión territorial, de meterse en Ucrania, pero buscando excusas que no eran viables para nada y no lo había logrado. Entonces yo creo que la OTAN en ese sentido se durmió y dijo, no, este pana no lo va a hacer. Es como cuando tú ves una gente amagando que le va a dar un trompa a otro y tú dices, no le va a dar, no, pero él no le va a dar. ¡Pum! Le dio. Yo no creo que la OTAN sabía. Lo que pasa es que ahí... El loco se conoce en la mirada. Precisamente. Ellos sabían que el loco da para eso. Ellos sabían que él daba para eso. Qué bueno, pero esperaron ahora. Qué bueno que Manolo usa el término loco, porque es realmente la estrategia que está utilizando Putin. En política exterior, en diplomacia, hay una estrategia que se llama la estrategia del loco, que un poco la utilizaba Donald Trump, que era no sé si se sabe. Era exactamente tú hacer creer de estar dispuesto a todo, aunque tú no estés dispuesto a todo, pero estar dispuesto a todo e ir dando muestras de que tú estás dispuesto a todo. ¿Para qué? Para que eso sea un elemento de freno con la otra parte. Que a propósito sobre Trump, yo siempre exactamente con las mujeres no sobre Trump bien. Como el abuelo que pone cara loco, sobre Trump y Putin, ahí cabe una definición que hacía Luisito Martí de Anthony Ríos, que decía que Anthony Ríos era un loco que no era loco nada. Entonces estos líderes, tanto Trump como Putin haciendo uso de esa personalidad enigmática,
que muy poco sabemos de cómo es en realidad, sino de que es un hombre duro, fuerte. Trump en otro estilo mucho más estrambótico, pero ambos han un hipócrita internacional. Exactamente, muchos han No sacado, reconoce mujer. ambos han sacado beneficio de que se le vea como gente dispuesta a lo que sea, sin importar el precio. Y por eso estamos viviendo esta situación que se está viendo actualmente. ¿Qué puede pasar? Yo pienso que en el mediano plazo lo que va a haber es algún tipo de acuerdo que implique un nuevo protocolo diferente al de Minsk, pero que dé garantías a Putin de que Ucrania, que es lo que él quiere real y efectivamente, no va a ser aceptada por la OTAN ni por la Unión Y va a Europea. seguir sirviendo a barrera. Pero muchas gracias, Juan Carlos. Póngamele ahí su Carlos, Instagram y déjate JBC para siempre, ¿fue? ¿Cómo es? ¿Cómo? No, a los muchachos. Entonces, sobre el tema, para que la gente también pueda investigar más a fondo, porque aquí dimos unas pinceladas muy aéreas, Sí, se le quedan sí, detalles sí, a uno. Hay un documental en Netflix que se llama Winter on Fire, que se puede aprender bastante ahí. Hay un libro interesantísimo, muy cortito, 150 páginas, que se llama así, Rusia y Ucrania, de Carlos Taibo. Y en YouTube hay un experto español en temas de geoestrategia que se llama Pedro Baños, que tiene 3 conferencias sobre el tema, que lo toca a profundidad y de forma muy digerible, que la gente lo puede perfectamente. Y a eso agrego que la Gracias. BBC Mundo tiene un playlist de 5 videos que se Correcto. llama Ucrania-Rusia, y 5 videos que lo explican perfectamente en YouTube. Y en eso a la gente que mire todos los medios, porque estamos en una guerra de propaganda y como dice el cliché, en una guerra lo primero que se va es la verdad. Gracias, Juan Carlos.